Hola, hola. Buenos días, compañeros. Empezamos la clase de hoy día. Les debo, sí, una clase de la anterior semana. Van a disculpar, estábamos en lo que eran las campañas, ¿no? Las elecciones y me ha faltado tiempo, ¿ya? Pero les debo esa clase. No se van a preocupar, vamos a recuperar, ¿no? Y a ver si alguien consigue un examen igual, podemos, ¿qué se llama? Podemos solucionar un examen pasado igual. Ya, nos hemos quedado, sigue en el tema de derivadas, ¿no? Nos faltaba el último ejercicio. Entonces eso lo vamos a resolver ya. Y se ha desconfigurado un poco. Ya hemos visto la parte de derivadas parciales. Como han visto, es más tablas nada más, ¿no? Hay que utilizar lo que son las tablas. No hay que saber derivar bien. Y eso nada más, ¿no? Ya nos dice, realizar la siguiente derivada definida, ¿no? Ahora sí tenemos que evaluar en un punto, ¿no? Entonces aquí tenemos una función y acá nos está pidiendo la derivada de esta función respecto de x, ¿no? Derivada parcial. Entonces ustedes ya tienen que saber esa parte, ¿no? Las reglas de derivadas. La derivada de una división, ¿no? Primero va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador respecto de x, ¿no? Si yo derivo x más y respecto de x, aquí simplemente me queda 1. Ya luego en acá Luego en acá lo que vamos a obtener, ¿no? Si hacemos esta multiplicación, vamos a obtener 2x al cuadrado, luego más 2x por y, ¿no? Pero aquí tengo el menos x al cuadrado, ¿no? De acá se resta y solamente me queda un x al cuadrado, ¿no? Y luego más 2x por y, ¿no? Y eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Que sería el x más y. Entonces hasta ahí ya tengo lo que es la derivada parcial y lo único que me falta ahora es evaluar, ¿no? Entonces, solamente para recordar, ¿ya? Cuando nosotros queremos evaluar, ¿no? Entonces acá el primero va a ser lo que es el X y acá el segundo va a ser lo que es el Y, ¿no? Entonces donde haya una X, ¿no? Vamos a reemplazar un 2 y donde haya una Y vamos a reemplazar un 2, ¿no? Entonces ahí estamos reemplazando el X y el Y. Ya ahí una vez que reemplazamos, ya directamente es meter a la calculadora, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos va a salir 8, ¿no? Y aquí, ¿cuánto nos va a salir? 4, ¿no? 4 más 8 nos va a salir 12. Aquí 4 elevado al cuadrado nos va a salir 16, ¿no? Y sacando cuarta de 12 va a ser 3 y cuarta de 16 va a ser 4, ¿no? Y ahí estaría nuestra derivada, ¿no? Ahora vamos a hacer la parte de una derivada y de segundo orden, ¿ya? Y esta parte igual es importante porque hay que ver cuál es el primero que se deriva, ¿no? Cuál es el orden de derivación, ¿ya? Para este caso del ejercicio anterior, ¿no? Vamos a utilizar la misma función, ya que es esta, ¿no? Esta misma función. Ya, y ahora vamos a encontrar la segunda derivada respecto de x, ¿no? Entonces, la primera derivada respecto de x ya la hemos encontrado, que estaba acá, y eso hay que volver a derivar, ¿no? Y esa sería directamente su segunda derivada, ¿no? Entonces, aquí sería la derivada del numerador, que sería 2x, ¿no? Aquí sería 2y, ¿no? Y multiplicado por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2 por x más y, ¿no? Y aquí se les resta menos uno y nos queda la unidad y luego por la derivada de la función que está aquí adentro. Respecto de x, la derivada de x más y respecto de x simplemente es uno, ¿no? Es que aquí como si estuviera multiplicando un uno. Y luego por el numerador sin derivar, ¿no? Y todo eso divide entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Entonces si yo elevo esto al cuadrado otra vuelta me queda elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces ahí ya tengo lo que es la segunda derivada y a partir de ahí ya simplemente es simplificar, ¿no? Por ejemplo, que puedo factorizar de acá, fíjense, puedo factorizar este 2, ¿no? Y puedo factorizar un x más y, ¿no? No puedo factorizar todo esto con todo esto. Luego puedo desarrollar este cuadrado, me quedaría x al cuadrado, ¿no? Dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Luego menos y me queda este paréntesis, ¿no? De este otro miembro. Ya, y de esta manera, ¿no? Y luego, como están viendo, aquí se va a simplificar este x al cuadrado, se va a simplificar este con este y simplemente me va a quedar y al cuadrado, ¿no? Y una vez que me queda eso, ya se va a simplificar lo que es
Se va a simplificar el x más y, ¿no? Con este x más y elevado a la cuarta y solamente nos va a quedar x más y elevado al cubo, ¿no? Y 2 por y al cuadrado en el numerador. Esa sería para la segunda derivada, ¿no? Respecto de x. Ahora, si yo quiero derivar eso, pero respecto de y, ya entonces en acá va a venir de esta manera. Ya no sé si la anterior igual lo he hecho así. Ya, pero vendría de esta manera. Primero va a venir lo que es la derivada respecto al que está a la derecha. En este caso, derivada de z respecto de y. Ya todo esto lo va a derivar lo que es el x. ¿Ya? Entonces aquí vendría derivada de z, perdón, derivada y acá respecto de x. Ya así sería, ¿no? Entonces, primero hay que derivar respecto de y, del que está a la derecha, y luego recién hay que derivar respecto de x, ya esa parte. Igual, si es que la anterior lo he hecho mal, lo van a corregir, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de la función respecto de y? Ya, entonces aquí copiamos lo que es la función. Ya, y si derivamos esto respecto de y, esta función también la podemos colocar de esta manera, ¿no? Que sería x al cuadrado por x más y, ¿no? Esa sería la función. Y esto elevado a la menos 1, ¿no? Del denominador al numerador con exponente negativo. Y si yo quiero derivar esto directamente, su exponente pasa aquí a multiplicar, ¿no? Recuerden que estoy derivando respecto de y. Entonces este x se considera como una constante, o sea que no le pasa nada, ¿no? Aquí me quedaría x más y, ¿no? Y cuando este exponente pasa aquí adelante a multiplicar, se queda menos 1 y le tengo que restar un menos 1. Y luego multiplicado por la función que esté dentro aquí del paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x más y respecto de y? Va a ser 1, ¿no ven? Multiplicado por 1. Y ahí, como están viendo, aquí me quedaría x al cuadrado por x más y elevado a la menos 2, ¿no? Entonces, con este exponente negativo pasa a lo que es el denominador, ¿no? Con exponente positivo, ¿no? Y aquí se queda el menos x al cuadrado, ¿ya? De ahí es de donde ha salido. Ahora, una vez que tengo esto, ¿no? Fíjense que ya tengo la derivada de la función respecto de y. Ahora lo voy a derivar esto respecto de x, ¿no? Entonces aquí ya es sí o sí es con la regla de la división, aunque también se puede utilizar la regla de la multiplicación, ¿no? Entonces aquí sería la derivada del numerador, que sería menos 2x, por el denominador sin afectarle nada, menos la derivada del denominador, ¿no? Y por el numerador sin afectarle nada. Y eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Que nos quedaría elevado a la cuarta. Ya. De acá lo mismo, voy a factorizar lo que es el 2, ¿no? Y voy a factorizar un x más y, ¿no? Que está aquí en los dos miembros. Factorizo. De acá, luego lo que me va a sobrar es esto, ¿ya? Voy a factorizar un 2 y un x más y elevado al cuadrado y me va a quedar un x por x más y, ¿no? Con signo negativo. Y aquí es menos x al cuadrado, ¿ya? Y luego, mm, 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 en esta parte creo que ha habido un error, ¿no? Aquí sería menos x por y, ¿no? Ahí, factorizando. Sí, ahí ha habido un error. Ya nos quedaría esto, ¿no? Menos x al cuadrado, menos x por y, ¿no? Del otro lado he factorizado todo esto y aquí me quedaría menos con menos, se va a hacer más. Ya, y aquí me quedaría, esto sería más y aquí me quedaría el menos x al cuadrado, ¿no? Sería menos por menos más x al cuadrado, ¿ya? Este y al cuadrado está de más. Ya, esto es lo que nos quedaría, ¿no? Sí, eso es. Ya. Ahora, de acá se va a simplificar, ¿no? Lo que es el x al cuadrado se simplifica y solamente me quedaría el menos x por y, ¿ya? Y este 2 estaría ahí de más. Y ese sería el resultado final. Esto se simplifica y luego se va a simplificar lo que es el x más y con este x más y a la cuarta y nos queda x más y al cubo, ¿no? Y eso sería. Ya, y hasta ahí ya tendríamos lo que es
y aquí más ¿qué se llama? Hay que corregir, ¿no? No hay ningún y al cuadrado, eso nada que ver, ¿de dónde haber sacado? Ya, ahí se quedaría, ya, y esa sería la segunda derivada, ¿no? Primero respecto de y, luego respecto de x, ¿no? Y luego ya si queremos hacer esta derivada, por ejemplo, una derivada de orden 3, ¿no? Fíjense que primero hay que derivar dos veces respecto de y, ¿no? Hay que sacar lo que es la segunda derivada respecto de y luego recién hay que derivarlo todo eso respecto de x, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver al final, ¿ya? Si es que sobra tiempo lo vamos a hacer. Ya pasamos a otro ejercicio, sea la función, ¿no? Ahí tenemos una función, ya hay que hallar lo que es y sub 0, ¿ya? Y sub 0, ¿cuánto vale para que se cumpla esta condición? ¿No? Para que se cumpla esta igualdad, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es una segunda derivada y se tiene que igualar a esto, ¿no? Y hay que despejar y sub 0, ¿no? Y aparte aquí hay que evaluar en y sub 0. Ya entonces, ¿no? Aquí hay una segunda derivada. Entonces, lo primero, acá, bueno, aquí vamos a corregir ya. Aquí primero hay que derivar respecto de y, ¿no? Ya les he dicho, lo primero que se deriva es esta parte. Ya hay que derivar respecto de y luego lo vamos a derivar respecto de x. Entonces, si nosotros queremos derivar esto respecto de y, ¿no? Es como si todo esto estuviera elevado a la 1/2, ¿no? Va a ser y al cuadrado y todo eso elevado a la 1/2. Entonces, el 1/2 pasa a multiplicar, ¿no? Y luego se le resta -1, ¿no? ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso a la -1/2, ¿no? Entonces es -1/2, ese radical pasa al denominador, ¿no? Con exponente positivo, ¿no? Por eso está aquí en el denominador con exponente positivo. Y luego hay que multiplicarlo por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y si yo derivo respecto de y, entonces aquí facilito, quedaría 2y, ¿no? En vez de 2x. Y eso nada más, ¿no? Aquí tenemos que colocar eso. Ya, ahí sería 2y. Primero la derivada respecto de y. Entonces, finalmente, la derivada de la función respecto de y, este 2 con este 2 se va a simplificar y aquí nos quedaría y, ¿no? Eso es lo único que va a cambiar. Ya, y luego mm, tendríamos que derivar esto ahora respecto de x, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos esto respecto de x? Esto es lo mismo que decir, aquí vamos a tener y, aquí vamos a tener x al cuadrado, aquí vamos a tener y, ¿no? Todo es elevado a la -1/2, ¿no? Porque está en el denominador, ¿ya? Y si yo derivo esto respecto de x, aquí lo que voy a obtener es -1/2, que va a pasar a multiplicar, es multiplicado por y, ¿no? Todo esto elevado a la x al cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Y ese -1/2 lo voy a restar, ¿cuánto? -1, ¿no? Y luego lo multiplico por la derivada de lo que está aquí dentro del paréntesis, ¿no? Respecto de x, que sería en este caso 2x. Ya como están viendo, se va a simplificar lo que es el 2, ¿no? Aquí arriba me va a quedar lo que es el x por y con signo negativo y todo eso dividido. ¿Y cuánto es -1/2 menos 1? Aquí va a ser -3/2, ¿no? Entonces aquí me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, todo es elevado a la -3/2. Ya, y eso hay que corregir aquí, ¿no? Entonces, acá para empezar tendría lo que es el y, ya, aquí estaría lo que es el x, ¿no? El 2 se mantiene aquí y esto está bien, ahí no pasa nada, ¿no? Y se simplifica lo que es el 2, aquí me va a quedar x por y con signo negativo, ¿no? Y esto me va a quedar elevado a la -3/2, ¿no? Pero en acá, ¿qué se llama? Cuando yo lo llevo, ahorita está en el numerador, ¿no ve? Y cuando yo lo llevo al denominador se va a quedar con exponente positivo, ¿no? Como está aquí. Ya, y esa sería la segunda derivada, ¿no? Hasta ahí he encontrado primero respecto de y, luego respecto de x. Ahora, esa derivada tengo que evaluarla, ¿no? En x tiene que ser 3 y en y tiene que ser y sub 0, ¿ya? Entonces, en x, ¿no? Fíjense, ya estoy evaluando aquí, en x se va a volver 3, el x, y el y va a ser y sub 0, ¿no? Lo mismo en aquí, el x va a ser 3, ¿no? Y el y va a ser y sub 0, ¿no? Entonces, mm, bueno, tendríamos todo esto, ¿no? Hasta acá y luego tendríamos que igualarlo a lo que es esto.
menos 3 por y sub 0 sobre 125, ¿no? Esto hay que igualar. Igualamos 3y sub 0 sobre 125. De acá lo que están viendo se simplifica lo que es esto, ¿no? Solamente queda 1 y 1. Ya, y también se va a simplificar lo que es el signo negativo, ¿no? Y entonces este pasa aquí a multiplicar, este pasa aquí a multiplicar, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, eh, elevamos todo esto a, a un tercio, ¿no? Como sacar la raíz cúbica, ¿no? ¿Esto por qué es raíz cúbica? Porque sabemos que 5 al cubo es 125, ¿no? Entonces, si le sacamos lo que es las raíz cúbicas, nos va a quedar solamente 5, ¿ya? Eso para el 125, y si acá, ¿no? Como están viendo, a este 3 medios de la raíz y de este 3 exponente, lo elevamos a la un tercio, le sacamos su raíz cúbica, ¿no? Fíjense cómo este se simplifica y luego este también se va a simplificar con este, ¿no? ¿No? Se simplifican y al final solamente nos quedaría lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y luego este 3 que está sumando, este 3 al cuadrado. Ah, ya. Van a disculpar. Este 2 no se cancela con este 2, ¿no? Porque este 2 es el exponente del y al cuadrado, ¿no? Entonces, esto no se puede hacer ya. Solo el 3 con el 3 se simplifica nada más. El 2 se queda ahí tal y como está, ¿no? Y ahí, esto es lo que tendríamos, ¿no? Y esto es como si estuviera elevado a la raíz, ¿no? Entonces, para hacer desaparecer eso, elevamos aquí al cuadrado, elevamos esto al cuadrado, nos queda el 25 y la raíz con el exponente se anula, ¿no? Y ahí vamos a obtener este resultado. Luego este 3 elevado al cuadrado pasa a restar, ¿no? Va a ser 25 menos 9, que es 16. Este cuadrado pasa como raíz con signo más menos, y ahí vamos a tener más menos 4, ¿no? Entonces había sido el valor de y sub 0. Ya, entonces, como están viendo, cuando hay que despejar así alguna variable, ¿no? La derivada, segunda derivada o incluso la tercera derivada, no hay mucho lío, ¿no? Con ese tipo de ejercicios, ¿ya? Más bien ya han enviado al grupo lo que es el PDF del ingeniero, ¿no? Del tema de derivadas. Ya yo estoy revisando y más o menos nos vamos a guiar, ¿no? En todo lo que el Inge avanza. Por ejemplo, hemos tocado un poquito de lo que es límites, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Inge se acercaba por lo que era una recta, ¿no? Una recta que pasa por el origen, ¿no? Igual que hemos hecho nosotros en la anterior clase, ¿no? Otra recta que ¿qué se llama? Una recta con pendiente igual a uno, ¿no? Igual se aproxima, ¿no? Etcétera, ¿no? Como lo que hemos hecho, ¿ya? Lo que sí vamos a repasar ya en la siguiente clase es el tema de continuidad, ¿ya? De las funciones. Luego de eso empieza lo que son las derivadas, ¿no? Aquí están las derivadas por definición, igual que lo hemos visto la anterior. Luego esto ya son derivadas por tablas nada más, ¿no? Ahí está derivando, ¿no? ¿No? Y ahorita estamos haciendo esta parte, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Segunda derivada, el orden de las derivadas, ¿no? Y aparte también se puede colocar con esta notación, ¿no? Y a partir de aquí ya pues simplemente es aplicar tablas nada más, ¿no? Para hallar segundas derivadas, el orden de la derivada, etcétera. Ya, y esta es, por ejemplo, la definición para encontrar derivadas de orden superior, ¿no ve? O derivadas para más variables. ¿No? Le vamos a tener lo que es la aproximación. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿No? Y aquí ahora vamos a empezar con lo que son las derivadas, derivación implícita, ¿ya? Y lo que es la regla de la cadena. Ya eso vamos a ver ahorita. Vamos a ver un poco, ya. Y luego ya son las aplicaciones, ¿no? Máximos y mínimos, etcétera. Y luego vamos a ver lo que es este. Más que todo, vamos a empezar a resolver. A partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a resolver estos ejercicios, que me imagino que han sido así más o menos, ejercicios similares los que han entrado al examen, ¿no? Entonces vamos a resolver todo esto ya a partir de la siguiente clase. Igual vamos a ir repasando ya todo esto, ¿no? Ejercicios del INGE, ¿ya? Entonces empezamos con las derivadas implícitas y la regla de la cadena. Mm, 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 mm.
Luego, no se van a olvidar avisarme en qué parte están, ¿no? Si es que ya han entrado a aplicaciones de derivadas, eso, ya. Y no se olviden igual avisarme qué fecha va a ser su segundo parcial, ¿no? Porque igual para esa fecha igual tengo que ir a entregar notas, ¿ya? Entonces, cuidado, si es que no me avisan, todos van a tener ceros, ¿no? ¿Qué notas voy a presentar? Mm, ya. Otro caso, ¿no? De las derivadas. Ya, por ejemplo, nos dice hallar el valor de k para que se satisfaga la igualdad, ¿no? Y ahí queremos que se satisfaga esta igualdad. Si es que la función u ahora, estamos utilizando la función u, va a ser igual a x por y por la función que está, por la función que depende de otra función que es x más y dividido entre x por y, ¿no? Entonces en acá ya se empieza a utilizar lo que es la regla de la cadena, ¿ya? Entonces yo primero tengo que hallar la derivada de u respecto de x, ¿no? Ahora, cuando tengan así funciones compuestas, ya todo lo que está aquí adentro, ¿no? Sí o sí tienen que hacer un cambio de variable, es muy recomendado. En este caso, nuestro cambio de variable, todo es x más y dividido entre x por y, va a ser igual a t, ¿ya? Entonces, la función ahora ya no va a quedar de esta manera, ¿no? Sino va a quedar, va a ser x por y por una función que depende solamente de t, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos que aplicarnos lo que es el diagrama del árbol, ¿ya? Y vamos a decir que esta función, ¿no? La función f depende de t, ¿no? Pero a su vez t, ¿de quiénes depende? ¿De qué variables? De x y de y, ¿no? Entonces nuestro árbol estaría aquí, ¿no? La función depende de t, pero t al mismo tiempo depende de x y depende de y, ¿ya? Y esto nos va a servir para ubicarnos qué derivadas parciales tenemos que hallar. Ya, entonces encontramos la primera derivada parcial, que sería la derivada de u respecto de x, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo quiero encontrar esto? Ya, entonces directamente sería derivar, ¿no? Fíjense que si yo quiero derivar u respecto de x, ¿no? Perdón, quiero derivar respecto de x, este y es una constante, ¿no? Entonces esta y no interfiere en la derivada, ¿no? Porque yo estoy derivando respecto de x. Ya, y me queda derivar todo esto, ¿no? Luego lo que me queda, que sería x por f de t, ¿no? Y eso lo tengo que derivar respecto de x, ¿no? Ahora fíjense que f de t, o perdón, la variable t depende de x y de y, ¿no? O sea, es como si tuviéramos x por x al cuadrado, ubican, la derivada de una multiplicación, ¿no? Y cuando es la derivada de una multiplicación, ¿cómo es la regla? Por ejemplo, si yo tengo u por b y yo quiero encontrar su derivada, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no ve? Esa va a ser la regla de esa es la regla de la multiplicación, ¿no? Les he dicho que revisen las tablitas. Entonces, en acá, fíjense que va a ser la derivada del primero. ¿Cuál es el primero? Sería x. ¿Cuál va a ser la derivada de x? 1, ¿no? Por el segundo sin derivar, ¿no? Ahí está el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que sería x, y luego por la derivada del segundo, ¿no? Que sería la derivada de f de t, ¿no? Pero respecto de quién? Respecto de x. Y ahí es donde entra nuestro diagrama de árbol. ¿Cómo encuentro yo la derivada de la función respecto de x? Ya, fíjense que si yo quiero la derivada de esta función, ¿no? La derivada de esta función respecto de x, entonces tengo que seguir el camino, la rama del árbol, ¿ya? Por ejemplo, para ir de la función f a la variable t sería la derivada de la función respecto de t. Y ahora, como yo quiero las derivadas respecto de x, entonces, ¿por qué rama me tengo que ir? Por la rama del x, ¿no? Y aquí sería la derivada de t, ¿no? De la variable que está antes que el x, y eso respecto de x, ¿no? Y esta es una multiplicación, ¿ya? Y a eso va a ser igual la derivada de la función respecto de x, ¿no? Va a ser la derivada de la función respecto de t multiplicado por la derivada de t respecto de x. Ya, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? La derivada de la función respecto de t por la derivada de t respecto de x, ¿no? Acá, cuando estamos derivando, ¿no? Esta es la derivada del segundo, ya es esta. Y lo mismo hacemos para y, ¿no? Porque aquí nos está pidiendo igual la derivada de u respecto de y, ¿ya? Entonces, para esa derivada, lo mismo, ¿no? Ahora, para esa derivada de u respecto de y,
X ahora es la constante, ¿no? O sea, X no le afecta nada y sale fuera de la derivada, ¿no? Y solamente nos queda la derivada respecto de Y por f de t. Ya, f de t igual se sigue derivando. ¿Por qué? Porque la función f de t, ¿no? También contiene la variable y. Ya, por ejemplo, si es que t hubiera sido solamente x al cuadrado, ¿no? Entonces f de t hubiese salido fuera como una constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el t no lleva ningún y, ¿ya? Si es que hubiera sido este caso, ¿no? Si es que t hubiera sido solamente x al cuadrado y no llevara ningún t, perdón, no llevara ningún y, este f de t hubiera salido igual fuera del paréntesis, ¿no? Pero como lleva un y, ¿no? Como ustedes están viendo, lleva un y, entonces se queda igual dentro del paréntesis, ¿ya? Eso tienen que considerar también. Y acá es lo mismo, ¿no? Es la derivada de una multiplicación. Va a ser la derivada del primero, que sería 1 por el segundo sin derivar, luego más el primero sin derivar, que sería y, y luego por la derivada del segundo, ¿no? Y para la derivada de la función f de t respecto de y va a ser lo mismo, ¿no? Aquí va a ser la derivada de f respecto de t, ¿no? Este primer tramo. Y luego para el segundo tramo va a ser la derivada de t respecto de y, ¿no? Y esto es una multiplicación. Ya, y eso es lo que está acá, ¿no? La derivada de la función respecto de t por la derivada de t respecto de y, ¿no? Ahora, entonces, fíjense que solamente tenemos que encontrar esto, ¿ya? La derivada de t respecto de x y la derivada de t respecto de y, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho que t iba a ser igual a x más y sobre x por y. Y esto, a su vez, ¿no? Ubican que esto es x sobre x por y luego sería más y sobre x por y, ¿no? Y aquí se simplifica el x y solamente me queda 1 sobre y, más se simplifica el y solamente me queda 1 sobre x, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto, no? Esto es lo que yo quiero. La derivada de t respecto de x, aquí va a ser igual. La derivada de t respecto de x, este 1 sobre y se considera constante, va a ser 0, y la derivada de esto aquí va a ser igual. Esto es lo mismo que decir x elevado a la menos 1, ¿no? Si yo derivo esto, sería el 1 pasa aquí adelante a multiplicar y aquí me quedaría a la menos 2, ¿no? Y esto es como decir menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Pasa al denominador con exponente positivo. Y la derivada de t respecto de y, ¿no? Ahora sería a lo revés, ¿no? Ahora 1 sobre x es una constante, se hace 0. Y la derivada de 1 sobre y es, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de x aquí va a cambiar y va a ser y, ¿no? Y ahí ya tenemos esas dos derivadas, ¿no? Y ahora simplemente igual sería reemplazar en acá, ¿no? Entonces decimos reemplazando en 1, 2, ¿no? Y reemplazamos 1 sobre x al cuadrado y acá reemplazamos lo que es 1 sobre y al cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿no ve? Y una cosa más, fíjense que el signo negativo ya directamente lo estoy colocando aquí adelante, ¿ya? Porque aquí estaba con signo positivo, ¿no? Entonces estos negativos ya se está considerando aquí adelante. Ya, y este y pasa a multiplicar, ¿no? Aquí queda y por f de t, ¿no? Ahora, también fíjense cómo se simplifica un x con este x, ¿no? Y me queda, cuando este y pasa aquí a multiplicar, me queda y sobre x, ¿no? Aquí había un x al cuadrado. Entonces un x me sobra. Ya luego aquí va a ser x por f de t, ¿no? Aquí un y se simplifica con este y, ¿no? Entonces me queda x sobre y, ¿no? Este x pasa aquí a multiplicar, ¿ya? Y me quedaría de esta manera. Y una vez que lo tengo así, entonces lo voy a reemplazar, ¿no? Porque ya tengo la derivada de u respecto de x. Ahora fíjense que yo no conozco la derivada de la función respecto de t, ¿no? Porque t es una variable que yo me he dado, ¿no? Pero simplemente se maneja así. Ya van a ver, vamos a hacer más ejercicios donde se quedan esas derivadas, ¿ya? No pasa nada, porque al final se simplifican, ¿ya? Van a ver. Entonces, una vez que tenemos esta derivada de u respecto de x y la derivada de u respecto de y, ¿no? Cuando tenemos estas derivadas, las reemplazamos en aquí, ya directamente. Entonces, en acá, miren, no es esto. ¿No? La derivada de u respecto de x, todo esto está acá, ¿no? Y al cuadrado por la derivada de u respecto de y, ¿no? Esta derivada de u respecto de y, todo esto está aquí, ¿no? Ahí está.
Y eso tiene que ser igual a K por U, ¿no? Y donde mi objetivo es encontrar K. Ya. Entonces, este x al cuadrado pasa a multiplicar, ¿no? Me queda x al cuadrado por y por f de t. Luego este x al cuadrado pasa aquí a multiplicar, ¿no? Fíjense que se simplifica un x y solamente me queda menos x por y por la derivada de la función respecto de t, ¿no? Luego este menos y al cuadrado pasa aquí a multiplicar, me queda menos y al cuadrado por x por f de t. Luego este y al cuadrado aquí pasa a multiplicar, ¿no? Y aquí menos por menos se hace más. Un y con un y se simplifica, ¿no? Y solamente me queda y por x, ¿no? Con signo positivo, por la derivada de la función respecto de t, ¿no? Y es igual a k por 1. Ya, y fíjense cómo se simplifica. Esto se simplifica con esto, ahí se eliminan lo que son las derivadas y me queda esto con esto, ¿no? ¿Dónde voy a factorizar? ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a factorizar? Primero, un x por y, ¿no? Factorizo el x por y aparte factorizo lo que es la función f de t. Entonces aquí factorizo el x por y, ¿no? Factorizo la función f de t. Si factorizo aquí, ¿qué me queda? Me va a sobrar un x del primero y del segundo, ¿qué me va a sobrar? Me va a sobrar un y, ¿no? Y hasta ahí, ya. Y de acá, bueno, tendríamos que despejar k, ¿no? Pero recuerden, x por y por f de t, ¿a qué es igual? X por y por f de t es igual a u, ¿no? Entonces, directamente, en vez de colocar x por y por f de t, coloco u, ¿no? Y ahí se simplifica lo que es el u y k había sido igual a x menos y. Ya de esa manera. Uh, Nos queda poco tiempo. Ahorita vamos a continuar ya. Les voy a sacar lo que es la asistencia. Y a las 11:20 continuamos. Ahorita se va a cortar la reunión. Y para no quedarnos al medio, ahí lo terminaremos. Ya a las 11:20 nos volvemos a conectar.